La pachamanca es una tradición, un platillo de origen peruano, una comida que se conocía en la época del Imperio Inca y se la realizaba en homenaje y agradecimiento a la Madre Tierra por los alimentos que ella nos provee. El término pachamanca proviene de dos voces quechuas, pacha, tierra, y manca, olla, es decir, olla de tierra. Pero cabe precisar que en lengua aymara, el término manca o manca significa comida, por lo que un significado alternativo sería comida de la tierra. La pachamanca jamás se prepara de manera individual. Se necesita de un trabajo en equipo, en familia, en donde hombres y mujeres participan, ya sea cavando el hoyo en la tierra donde se cocerán los alimentos, encendiendo el fuego, recogiendo la leña, alistando los productos que se van a cocinar y otras más. Pachamanca es una comunión entre los productos de la Madre Tierra que alimentan al hombre, a las personas. Pachamanca es comunión porque coger los productos, hacer una olla grande en la alpamama, cocinar en su vientre, recibir, alimentarse, es sentir ese nexo de comunión. Es importante practicar esto porque este nexo que tenemos no tiene que perderse, sino más bien recordarnos siempre que nosotros, las personas, solamente somos un elemento más en esta Madre Tierra. En Ecuador estaba perdido, no sabíamos, pero no sé, creo que en estos intercambios culturales que ha habido, con hermanos indígenas quechuas que subían, entonces ellos también trajeron algo de esto y hemos otra vez retomado. Es una práctica muy bonita porque esto de comer y de cocinar de diferente manera y comerse va más allá del simple alimentarse, sino también es recordar toda esta otra práctica que es comulgar con la tierra, ¿no? Varios pueblos ancestrales tienen estas prácticas. En los Andes, especialmente en el Incario o en la zona de Perú, hasta hoy esta tradición de cocinar bajo tierra existen. Pero también los pueblos samis de Suecia practican en el hielo también, en la misma forma. O en los desiertos en África, el pueblo negro también tiene este tipo de prácticas. Entonces es una práctica de pueblos ancestrales y muchos de estos pueblos lo hacen todavía hasta hoy día como una forma de practicar esta forma de cocción, pero con esta profundidad de tener este nexo, de no olvidarse este nexo. La pachamanca, declarada Patrimonio Cultural de la Nación desde junio del 2003 en Perú, actualmente es considerada un magnífico plato que conserva y concentra todos los sabores y nutrientes de los productos que se cocinan enteros y sin condimentos, por lo que es también muy saludable. En la pachamanca, básicamente, ¿no es cierto?, están en la parte de estructurar la pachamanca, están las piedras. Entonces, cuando armas ya las piedras para calentar las piedras, la madera ya vas armando en ese sentido, para que las piedras no caigan y para que todo esté estable, comienzas armando de manera simbólica ya. Normalmente eran piedras volcánicas que se seleccionaban, piedras que resistían el fuego. Los alimentos básicamente es granos de la chacra, frutas y tubérculos, básicamente, ¿no? Más o menos como 15 productos de entre todo. Carnes también, carnes de res, de pollo,
Se comienza con piedras, luego ya pones tubérculos y luego ya comienzas con frutas. Las frutas vas poniendo alrededor, los bananos, luego pones otra capa de piedritas y ahí sí ya pones carnes, ¿sí? Y al final también puedes poner estos granos que estaban sueltos como habas, mellocos, en fundita de tela, ¿no? Más o menos es el orden. Ajá. Y luego tapas con una sábana y encima ya pones la tierra. Necesitas un par de horas y la forma de cocción y la forma de alimentación es muy saludable. Y luego cuando ya has tapado, ¿no es cierto?, has hecho listo para la cocción. Una vez que está tapado, con todos los presentes haces el círculo. Igual puedes bailar un ritmito de Inti Raymi cantado, o si hay instrumentos también puedes hacerlo. Y en ese espacio igual tú puedes contar lo que tú quieres. Mientras se cocina, puedes bailar, luego podemos contar historias, podemos hacer pequeñas oraciones, podemos también enseñar cosas o aprender cosas. Ese es el espacio que tenemos un par de horas para hacer todo eso. La pachamanca se acostumbra a preparar especialmente entre febrero y marzo, celebrando la cosecha de los primeros frutos tiernos de la temporada. También se la realiza para celebraciones sociales como matrimonios, cumpleaños, entre otros. Esta ancestral forma de cocinar los alimentos continúa siendo muy popular en los países vecinos y aquí en Ecuador se lo está retomando con mucha fuerza. Esta es otra de nuestras ricas tradiciones que vamos recuperando y que debemos fortalecer. Así que, si usted aún no ha probado una rica pachamanca, organice una en su casa. Disfrute con sus familiares y amigos de esta experiencia completamente deliciosa.